a la celebración de los 75 años de los grupos artísticos institucionales. Es una celebración muy importante que nos acompañen a esta importante celebración que además de ser una representación cultural, representa toda esta identidad de nuestra universidad. Para nosotros como área de cultura es muy importante invitarlos a compartir con nosotros la alegría de celebrar 75 años de existencia de los grupos artísticos institucionales en general y en particular de las danzas folclóricas colombianas dentro de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué hablo de los grupos artísticos institucionales? Porque con el grupo de danzas folclóricas colombianas nacen los grupos institucionales que en este momento son 12. Atendemos las danzas folclóricas, danzas afrocolombianas, danzas urbanas, danzas contemporáneas. Como ven, tratamos de cubrir toda la gama que existe en el medio de la danza. También con los grupos de música folclórica andina, de gaitas y tambores, tenemos chirimía y conjunto de marimba, tenemos el grupo de tuna universitaria y ensamble músico-vocal. Y en las artes escénicas con teatro experimental, comparsa, zancos y narración oral. Para los pollos el arroz, para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la vieja los viejos y para las muchachas. Tiempo, el maestro Jacinto Jaramillo inició cuando fue invitado en el año más o menos 38, que fue el inicio del grupo. Entonces aquí, a partir de esto, el maestro Jacinto Jaramillo realizó su trabajo de investigación con el grupo de danzas, cimentó la escuela del maestro, y con el paso del tiempo, ya cuando él lo dejó, entonces vino a tomarlo la maestra Delia Zapata Olivella, que lo tuvo durante bastantes años, y después pasó ya a los alumnos más recientes de Jacinto Jaramillo, como fue el maestro Yesid Carranza, el maestro Edgar Sandino, también estuvo Ernesto Valdés, una alumna del maestro Sandino que se llamó Patricia, que falleció hace unos años, y después entonces vino el legado ya de los alumnos de Sandino, como es el maestro Felipe Lozano, y en la actualidad que lo tomé yo a partir del año 2008. La base de la Escuela del Maestro Jacinto Jaramillo es la investigación. Siempre hemos considerado que el trabajo tradicional, el trabajo folclórico, se debe respetar desde el punto de vista de la investigación, de la tradición del campesino. No podemos estar haciendo innovaciones o estar haciendo cosas que los campesinos no han interpretado. Entonces, un aporte muy importante, porque como Universidad Nacional que somos debemos tener siempre el entendimiento y la condición de que se debe respetar, repito, se debe investigar. Entonces, desde este punto se da como el legado a las nuevas generaciones, la responsabilidad que tienen de defender la cultura nacional desde el punto de vista de la idiosincrasia del campesino, repito, sin hacer cambios que no pueden estar permitidos o que no se permiten en el ámbito folclórico, como es hacer coreografías o hacer montajes que no vayan con la realidad, con la tradición de un pueblo. Esta es la responsabilidad que tenemos desde la Universidad Nacional como la meca, digamos, de la cultura y de la investigación. Pero se debe investigar siempre, repito, tener una base folclórica para poder hacer un montaje tradicional, con algunos cambios que lógicamente se pueden hacer, pero siempre respetando la base, la raíz folclórica de la danza. Entonces el trabajo siempre ha estado como encaminado, repito, hacia la escuela del maestro Jacinto Jaramillo, también lógicamente que mirando las coreografías de la maestra Delia Zapata, que también tuvo mucha importancia en este grupo, y repito, la maestra Mercedes Montaño. Estuve casi 4 años con el grupo, durante los cuales pues se retomó el proceso de técnica en danza moderna, Duncan, algunos elementos del ballet y pues todo lo que fueron rutinas y todo el proceso de apropiación y de montajes de las danzas de distintas regiones de Colombia. El primero, abrir la
la carrera de danza. Es fundamental eso porque es recoger todo un bagaje, no solo de experiencias y aportes de maestros, sino también de una formación, de unas metodologías, unas pedagogías, y sobre lo otro pues ampliar, no sé, invitar maestros que de alguna manera le aporten al saber que tiene el grupo, con otras técnicas, con otros conocimientos, y pues no, también un festival nacional e internacional de danza que ya es hora de que la universidad también lo lidere. Yo soy arquitecto y durante mi carrera pues tiene la fama de que muy poco tiempo queda. Yo ingresé al grupo a mediados del 2005, cuando me encontraba en séptimo semestre de mi carrera. La motivación era que quería encontrar un sitio para alejarme un poco de la carrera. Me encontraba muy saturado por todas mis clases, no hacía otra cosa que no fuera estudiar. Entonces siempre quise buscar un espacio dentro de la universidad que me brindara un descanso. Por medio de personas como Jacinto Jaramillo, estas tradiciones, el estudio de las tradiciones culturales empezó a trabajar en el campo de la danza, como investigación y como proyección. Pero llegó Delia Zapata Olioya. Delia Zapata Olioya marcó el renacer de las danzas y como una nueva etapa de investigación en tradiciones de la costa atlántica y algo de la costa pacífica. Tuvo un fuerte arraigo con los estudiantes y los movimientos de los años 70. Los 70, al finales de los 80, vuelve Jacinto Jaramillo. El folclore ya venía en capa caída, ya venía en caída. Hubo una época de esplendor con Jacinto y con Delia, pero el folclore como tradición, como danza de proyección más, se vio relegado por la danza de espectáculo. Pues yo ingresé cuando dirigía el grupo el maestro Edgar Sandino. En particular el maestro Edgar manejaba digamos una forma particular dentro de la misma escuela del maestro Jacinto. Él incluía elementos el ballet y pues de la misma técnica de danza moderna que enseñó el maestro Jacinto. Entonces el trabajo con él fue un trabajo muy técnico y de preparación del cuerpo. Digamos, se le hacía mucho énfasis a eso y pues lógicamente también se lograba un trabajo muy juicioso y muy serio en la parte folclórica tradicional. Después del maestro Edgar vino el maestro Felipe Lozano. El maestro Felipe es discípulo del maestro Edgar, pero digamos que con él se introdujo un nuevo elemento, digamos, se venía con la misma estilo de trabajo del maestro Edgar y conservando sobre todo, que esa sí es la particularidad del grupo de la Universidad Nacional, que es la escuela del maestro Jacinto Jaramillo. Pero con el maestro Felipe se incluye además algo más relacionado con el entrenamiento, tanto en la parte de expresión, algo actoral incluso, y también elementos de danza contemporánea, pero pues no tan reflejados en el trabajo folclórico, porque eso sí se procura por respetarse de la manera más tradicional que se pueda. Obviamente cada maestro tiene su estilo particular, pero con el maestro Felipe sí fue una forma de entrenamiento distinta, donde había entrenamiento en ejercicios en danza contemporánea, se continuaba con clases de danza moderna que se habían aprendido con el maestro Edgar. Entonces era una clase muy rica, llena de muchos elementos y no solo del conocimiento de la tradición folclórica, que es muy importante. Yo pienso que esa es la mayor ganancia que tenemos los bailarines de la Universidad Nacional, porque somos muy fuertes y muy sólidos tanto en la parte de ejecución como en la parte teórica de la danza folclórica. Hace unos días en un foro que tuvimos hablábamos de una manera un poco jocosa que tal vez el maestro Jacinto Jaramillo, por no ser tan farandulero, no se le ha dado la importancia, o tal vez no la importancia, sino el reconocimiento en el país. Digamos, en el medio de la danza se conoce el trabajo del maestro Jacinto, pero digamos, se ha visto de una manera
respetuosa, pero no se le ha dado realmente el peso que tuvo pues este trabajo de investigación tan valioso que hizo él y de conservación real de la tradición folclórica. Entonces yo pienso que el primer aporte es ese, recuperar toda esa investigación del maestro y conservar esa escuela durante estos 75 años. Han pasado varios maestros, incluso hubo épocas en las que estuvo la maestra Delia Zapata, también muy conocida en el medio de la danza, muchos maestros, pero digamos el foco donde aún se conserva esa escuela que él inició en los años 30 sigue aquí en la Universidad Nacional. Yo pensé que ese es el principal aporte. Y tendría que decir también que otro aporte es que gracias a que esa escuela, más que ser una técnica de danza, y lo decíamos en el conversatorio también, es una filosofía de la danza. Ingresé cuando estaba en tercer semestre de mi carrera, farmacia, hace 2 años y medio aproximadamente, y pues fue más como un impulso producto de una situación de estrés acumulado que tenía en mi carrera. Entonces pues encontré en la danza la salida a ese problema que tenía en el momento, y pues ahí encontré como el refugio. Cuando uno entra a un grupo de danza se espera aprender como la técnica de la danza, lo que te puede ofrecer en tu formación como bailarín, pero he encontrado en el grupo además muchas otras herramientas en el ámbito personal. El trabajo con el maestro es supremamente enriquecedor en la medida que pues, su conocimiento del folclore y de la teoría de lo tradicional es bastante amplio. Entonces pues el aprendizaje en cuanto a las raíces y a la tradición del folclore ha sido muy enriquecedor. He aprendido mucho sobre las costumbres que tenían los campesinos, incluso la clase alta bogotana. Entonces yo considero que el grupo de la Universidad Nacional se ha preocupado por eso, por construir algo que sea realmente auténtico, algo que si no es 100% fidedigno con lo que ha sido la cultura colombiana, sí se preocupa por investigar. En el grupo en el año 2009, en el primer semestre, pues me sirvió mucho también para mi carrera porque es como farmacia me parece que es una carrera muy de mucha dedicación, y los laboratorios, infinidad de cosas hacen que uno se concentre demasiado en eso y se ahogue hasta cierto punto de estar trabajando siempre en lo mismo. Entonces es un espacio alterno con una agenda diferente, entonces es como una salida completa y que te hace como poder llevar las dos cosas muy bien. Este año vino una maestra de La Guajira y ella nos enseñó diferentes montajes a partir de esas nuevas como ramas que se han venido manejando en el grupo gracias al área de cultura. Pues adquirimos nuevo vestuario, nuevos implementos para bailar estas danzas y así ampliar mucho más nuestro repertorio, cubriendo pues el folclore colombiano en su totalidad. Creo que una de las aportes significativos que tiene y tuvo en los 75 años que estamos complementando la danza tradicional del grupo de aquí de la Universidad Nacional es el aporte que hizo el maestro Jacinto Jaramillo, que tuvo la experiencia con la técnica o el estilo o la dinámica que empezó a implementar Isadora Duncan, que partía desde el plexo solar. Entonces para mí ahí radica como un cambio no solo en la danza a nivel mundial, sino también a nivel local, a nivel colombiano, a nivel Universidad Nacional de Colombia. Yo creo que el maestro Jacinto se le culpaba un poco por tratar de preservar como que ese legado, ¿no? Es una manera o es una visión más bien
de educar y de estructurar. Algo que digo y lo expongo también en las mesas de trabajo en las que estoy es que uno no puede desordenar nada si no está organizado. Y la manera de organizar y estructurar una técnica, un lenguaje o una dinámica es conociendo su procedencia y conociendo realmente su estructura para poderla desarmar o para poder abstraer o deconstruir elementos. Entonces yo creo que más que tradicionalista, más que purista, yo diría más bien que él lo que trataba era de multiplicar un conocimiento desde lo correcto, ¿no? Transmitir lo correcto para que ese legado pudiera trascender hoy día, ¿sí? Yo considero que en la danza tradicional, así como la danza contemporánea, así como otros ritmos o otros géneros de la danza, tienen como unos cánones o unas estructuras básicas que hay que aprender para luego desaprenderlas. Entonces yo considero que todo ese proceso que tuvieron que vivir, porque muchos de los bailarines o exponentes de la escuela de Jacinto Jaramillo dicen que él precisamente no le permitía a uno bailar hasta después de 5, 4 años o 3 años de indagar y de volver en sí o de buscar una estructura real. Entonces yo creo que es una fórmula válida, es una fórmula que no hay que desconocerla y no hay que tampoco desapartarla. Ahorita la nueva generación, cuando no nos sometemos como a ese conocimiento ancestral o ese conocimiento puro, pues nos cuesta mucho más proponer a partir de algo que desconocemos. En cambio, si lo conocemos, va a ser mucho más fácil de construir. Entonces yo considero que esa era como la dinámica y eso era lo que él planteaba.